encontramos de vuelta en la tele. Pues bienvenidos para aquellos que no siguen la transmisión en Facebook, para aquellos que estuvieron en la transmisión en Facebook, estuvieron comentando un poquito de este tráiler de eso. Pues como estaba diciendo, tiene cosas muy muy interesantes, cosas, fotografías que no habíamos visto hasta este entonces, ahora que se revela el tráiler, ¿no? Cosas que no podíamos ver, cosas que no se habían mostrado en ese entonces, porque pues en realidad esta miniserie, pues eran 2 capítulos y no tenía como bastantes recursos, ¿no? En realidad, como lo fue películas de esa época que tuvieron bastante presupuesto y los cuales incluían, ¿no?, a veces dentro de estas películas de VHS o de DVD, un detrás de cámaras, ¿no? Esta miniserie pues no contaba con este detrás de cámaras y ahora después de casi 25 años, pues resulta que nos muestran, ¿no?, este regreso, ¿no?, de lo que fue el haber sido un actor, ¿no?, el haber estado en las grabaciones, cómo resolvieron ciertas situaciones, e inclusive algo que comentaban, algo muy muy interesante es que, por ejemplo, en esa época los niños, dice por ahí Seth Green, que eran un relajo, no podían controlarlos los directores, estaban, pues es que al final de cuentas eran niños, ¿no? Estaban en la época en la que pues eran, pues muy inquietos, ¿no? Pues sí, en muchas ocasiones muchos niños son muy inquietos y pues les tocó, ¿no?, que pues estos niños eran bastante inquietos, entonces tenían muchas veces que perseguirlos alrededor del set. Algo muy muy interesante también respecto a Tim Curry es que, por ejemplo, mientras estaba en grabaciones, pues se ponía en personaje, ¿no? Por ejemplo, si estaba en un tiempo de espera antes de una grabación, cualquier cosa, intentaba interactuar lo menos con los niños, por ejemplo, para intentar generarles ese terror de verdad que creaba eso al momento de estar en una grabación. Entonces, cada vez que intentaban como hablar con él, él como que los ahuyentaba, les generaba como ese miedo por medio de su rostro, de gemidos, de situaciones, ¿no?, que él mismo generaba para que se sintiera este ambiente de terror dentro de la grabación y fuera como lo más auténtico, ¿no?, al momento de estar grabando. Pues este documental viene próximo a finales de este año, todavía no sabemos una fecha exacta, es muy probable que lo liberen poquito después de que se estrene esta segunda parte de Andy Muschietti de It, de este remake, más que nada como para que con la misma película como que se impulse un poquito, ¿no?, el regreso del antiguo eso, igual como conmemoración, como recuerdo de esta nostalgia de los 90s, ¿no? Pero pues, ¿ustedes qué les pareció? ¿Esperan este tráiler, este documental? Para aquellos que les gustan mucho grabar el detrás de cámaras, ver cómo se hace un detrás de cámaras, toda esta parte de producción que normalmente no se ve en las películas, creo que es un documental muy muy interesante y a mí sí me gustaría ver qué más cosas hay detrás, ¿no?, de cámaras. Algo curioso es que, cuando intentaron como sacar este material, tuvieron problemas con la misma Warner Bros. Porque pues al parecer, aunque no iban a mostrar nada de lo que era la película, de la miniserie, perdón, pues parece que Warner no estaba muy de acuerdo porque pues estaban al fin de cuentas pues usando a los mismos actores, el mismo tipo de tipografía, pues todo, ¿no? Música, cosas que venían de esta miniserie y pues al final llegaron a un acuerdo y al parecer pues ya con este acuerdo se va a liberar por fin este documental, ¿no? Porque parecía que tenían ya un tiempo planeado hacer este documental. ¿Ustedes qué les parece? ¿Lo están esperando? Pues yo sí lo espero, a ver qué cosas nuevas nos muestra un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con esta sección Friqueando lo Bueno.
porque ahora vienen las reseñas. Sí, pues recordando los noventas, muchos se acordarán de este Wallaby conocido por muchos también de este canal de televisión Nickelodeon, el cual nos mostraba a este personaje, Rocco, y su vida moderna, ¿no? Un mundo en el cual varias especies de animales vivían en una sociedad, ¿no? Y esta serie intentaba como hacer crítica social mucho a lo que es la economía, a la sociedad en sí, la cultura también, o sea, americana, porque pues quieran o no, es una serie norteamericana, y nos presentaba varias situaciones, ¿no? Algunos personajes y pues cosas como personajes con cosas muy comunes, viviendo el día a día, intentando mostrarnos la vida moderna de este personaje. Pues esta serie también terminó más o menos por los 2000, la cancelaron. Y lo que pasaba mucho con estas series como Invasor Sim, como la que les mencioné antes, es que tenían como no tenían un público dirigido específicamente, pasaban en un programa en un canal para niños, entonces gran parte del público que lo veía eran niños, pero pues en esa época pues los niños no estaban como muy conscientes de todas las críticas, de todas las situaciones que manejaban dentro de esta serie, ¿no? Pues resulta que hace poco lo que está haciendo Netflix es mucho pegar a la nostalgia, ¿no? Traer estas series viejitas e intentar regresar aquellas cosas que pues amábamos, ¿no? Que nos gustaban mucho, porque esta serie te atrapaba de cierta manera, aunque no entendieras todo el contexto. Es una serie que te atraía mucho por sus personajes, por sus características, por su mundo un tanto deforme en ciertas situaciones, porque el estilo de dibujo era un tanto extraño, ¿no? No eran tan geométricas las casas, en realidad tenían ciertas deformidades, y pues resulta que pues para los niños los personajes eran sí muy interesantes, pero gran parte de su temática, como les digo, muchas veces no podíamos entenderla del todo, ¿no? Me incluyo yo también, porque pues en ese tiempo pues era una serie que me entretenía y no necesitaba como profundizar mucho en lo que reflejaba, pero pues me gustaba mucho los personajes como Heifer, una vaca que vivía en una manada de lobos, cosas bien extrañas. También su amigo que era una tortuga, bueno, cosas muy muy interesantes. Pues hace poco se estrenó esta película, no sé si dándole final a esta serie, porque en realidad no se sabe si en realidad le quieran dar continuidad a la serie, si quieran intentar hacer un reboot o completamente acabarla ya con esta película. Pienso que a lo mejor es más probable la tercera opción. Y pues nos presenta a Rocco, ¿no? Pues resulta que durante estos 20 años se la pasó en el espacio, navegando por toda la órbita, por toda la galaxia, en su casa, ¿no? Pues su casa es arrastrada por un cohete, y este cohete los lleva de un lugar a otro sin poder darles permisos de regresar a la Tierra. Pues se la pasan viendo una serie viejita de los 90. Qué curioso, ¿no? Se la pasan viendo esta serie de los Cabeza Grandes, y pues viven a gusto, ¿no? En esta situación se acostumbraron a vivir de esta manera, vivir en el espacio, pasarse viendo nada más este capítulo que tienen. Y pues llegando cierto tiempo, pasando 20 años, resulta que empiezan a orbitar cerca de la Tierra. Entonces Heifer descubre que hay un control remoto que los va a traer de vuelta a la Tierra. ¿Y qué pasa? Pues lo oprimen muy apenas, porque pues empiezan a discutir cosas que no van al caso, y terminan regresando a la Tierra 20 años después. Entonces descubren que todo ha cambiado, ¿no? Completamente. Muchas de las cosas que
había en ese entonces han cambiado, la tecnología ha cambiado, hacen referencia por ejemplo a Apple y sus cantidades de teléfonos que van renovándose casi cada año, la cantidad de cosas, por ejemplo la realidad virtual, el hecho de que ahora hay muchas personas intentando volverse youtubers, intentando grabarse día y noche para ganar bastante popularidad y obtener suficientes likes, ¿no? Para convertirse en influencer, que es algo que le pasa a la tortuguita. Se vuelve un youtuber y se la pasa con un teléfono pegado a la cabeza todo el tiempo, ¿no? Entonces, como lo fue un poco la serie viejita, te muestra situaciones un tanto como irrelevante, no irrelevante, sino como críticas sociales, críticas a la cultura, a la modernidad, a la tecnología, a la sociedad de hoy en día. El hecho de que muchas veces nos pasamos demasiado tiempo viendo el celular y muchas veces hoy en día nos apegamos bastante a las cosas nostálgicas. Qué curioso, ¿no? Hablando de Rocco. Y es parte general, ¿no? De esta película que dura una hora más o menos aproximadamente. Es como la temática principal, ¿no? El cambio, el hecho de que pues todas las cosas tienden a cambiar y a veces uno se queda aferrado a cosas del pasado, a veces intentas regresar y volver a vivir de maneras en las que viviste en el pasado, que te traen nostalgia, que te traen estos recuerdos, y pues a veces ya no se puede, ¿no? A veces las cosas tienden a volverse un tanto diferentes y pues hay que acostumbrarse, ¿no? Son las cosas, van cambiando y las cosas siempre tienden a cambiar. Pues es una película muy muy interesante, te trae muchas cosas muy muy interesantes y este tema principal, el cambio, es una temática muy muy interesante, algo que nos trae algo de este mensaje, ¿no? Que siempre traía la serie, ¿no? Después de cada capítulo, ahora lo muestra después de esta película, en el cual ahora nos deja este mensaje, ¿no? No importa el cambio, siempre hay como que acostumbrarse, mirar adelante, seguir adelante, seguir con tu vida, ¿no? Aunque te acostumbres a ciertas cosas, pues hay que cambiar, ¿no? Pues es una película que les recomiendo, de hecho pueden encontrarla en Netflix y si no han visto la serie, pues intenten verla, es muy muy interesante y para aquellos que ya la vieron creo que les traerá muchas cosas, muchos recuerdos. Pues ahora hablando de otra cosa, vamos a hablar de esta película, una recomendación que les tengo, es una película del 2016, 2017 más o menos, se llama Koe no Katachi. Es una película animada, de hecho es una película muy muy interesante, una película que me gustó demasiado. Salió creo que un año después, un año antes de Kimi no Nawa, y pues en esta película trae cosas muy muy interesantes, temáticas un tanto fuertes, habla sobre cosas de la vida y sobre la sociedad, ¿no? En esta película, perdón, Koe no Katachi, que su traducción más o menos al español sería como la forma de la voz. En inglés le pusieron a Silent Voice, una voz silenciosa, por el hecho de un personaje. Pues es la historia de un joven llamado Ishida, el cual llegando a la preparatoria se vuelve un antisocial, no tiende a hacer amigos, es bastante solitario y llegado a cierto punto decide suicidarse, ¿no? Pero antes de suicidarse tiene un recuerdo, cosas de su infancia que de cierta manera no lo dejan proceder con esta situación, ¿no? El intento de suicidio. Pues resulta que recuerda que cuando era niño
en su salón llegó una chica nueva, la cual no podía comunicarse mediante palabras. Entonces lo que hacía era intentar comunicarse con ellos mediante cosas que escribía en una libreta, y mediante esta libreta intentar comunicarse con todos sus compañeros. Por lo mismo de que esta chica tenía como esos problemas de comunicación con todo su grupo, este chico como que no se siente muy a gusto con ella, y de poco a poco empieza a hacerle bullying junto con otros compañeros de su misma clase. Entonces crean ciertas situaciones en las cuales se empiezan a generar esa inconformidad del día a día con esta niña, y provocando que llegado a cierto punto pues ella tenga que ser trasladada a otro lugar. Entonces este chico empieza a tener esas memorias, y oh sorpresa, se va encontrando con ella de vuelta, ¿no? Pues al evitar, él al no suicidarse, empieza como a tener cambios en su personalidad, intenta resolver situaciones de su pasado, intenta amistarse de vuelta con esta chica, e intentar pues intentar crear una amistad, intentar crear lazos con ella para pues intentar resolver un poco, ¿no?, los problemas que tuvo en el pasado con ella. Entonces pues parece que las cosas no se empiezan a darse de cierta situación, y al parecer, en lugar de ayudar un poco, comienza a caer empieza a caer en situaciones en las que no está como muy conforme con lo que está haciendo. La película es una película muy muy entretenida, es muy muy interesante, te habla de la sociedad, tiene personajes que empiezan de cierta manera, hay un desarrollo de personajes, ciertos cambios durante toda la película, cada uno de los personajes tiene profundidad, inclusive te muestra un poco, ¿no?, de la sociedad de estas personas que no pueden hablar con una voz propia, intentan otros métodos y cómo la sociedad los rechaza, ¿no? Es una película animada que en realidad pienso yo se debió de haber llevado algún premio por animación y por personajes, porque la verdad maneja a profundidad los personajes. Los personajes tienden a comunicarse de una manera un tanto diferente a otros animes, porque es muy normal ver en los animes que muchos de los conflictos se arreglan mediante el diálogo, ¿no? Mediante estas personas intentando comunicarse entre unos y otros, intentando, o también, por ejemplo, alguna persona, algún líder intentando resolver problemas, enfrentándose a las cosas como si fuera un ser súper valiente. Pero no, estos personajes son un poco más humanos, las situaciones en las que se encuentran son un tanto más reales, muchas de las veces se callan las cosas, como pasaría en la vida real. En realidad no tienden como a tener todo ese valor de intentar resolver los problemas, intentan resolverlos de ciertas maneras y empiezan a salir de otra manera, pero al final te enseña que la forma de comunicarse con otras personas es un lenguaje universal, ¿no? A veces no necesitas comunicarte mediante las voces, mediante palabras, a veces puedes conectarte con otras personas simplemente con una mirada, a veces puedes conectarte con otras personas con los gustos que tienes, a veces con las cosas que haces el día a día, ¿no? A veces ver situaciones, cosas bonitas en la vida, a veces el simplemente salir y ver los detalles de la vida es algo muy muy interesante, es algo que te muestra esta película, y la verdad si no la han visto se las recomiendo bastante. Es una película muy muy interesante y tiene cosas muy muy buenas, como les digo, la música, la fotografía, la ilustración. Es wow, una película muy muy buena.
Pues creo que con esta película, con esta recomendación, terminamos por el día de hoy. Espero les hayan gustado estas recomendaciones. Espero les hayan gustado los videos virales de esta semana. Ya saben, cualquier cosa pueden mandar algún mensaje a la transmisión en vivo, a la publicación de este video que se pasa que se pasa en vivo y se guarda en TV Libertad. Pues mientras tanto yo me estoy despidiendo. Recuerden, nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde. Yo soy Jakub, este es El Cubo. No se pierdan la próxima semana, tenemos cosas muy interesantes y algunas series más que les quisiera recomendar. Mientras tanto, nos vemos hasta la próxima. ¿Hay componer? Listo. Y volvió el estudio.